Buenas tardes amigos, aquí estamos otra vez y hoy estamos con Paganini otra vez. Esto que vamos a ver hoy, es un extracto de un libro de la Berkeley, que es un extracto del tema El movimiento perpetuo de Paganini. Como veis es todo semicorcheas. Y lo que vamos a hacer es coger este tema y solamente mirar una parte del tema, la primera parte del tema, que sirve mucho para lo que es práctica de arpegios, no tanto arpegios, sino escalas y coordinación de la mano derecha con la mano izquierda. El movimiento perpetuo de Paganini va a una velocidad brutal porque está hecho para violín, Paganini era un violinista. Recuerdan que ya habíamos visto el Capricho 24, donde habíamos dicho que había hecho un pacto con el diablo, se decía y tal, y por eso su virtuosismo. Yo no sé si pactó con el diablo o con quién pactó, pero los temas son muy jodidos de tocar. Y este tema lo que vamos a hacer es tocarlo lento para que después cada uno le vaya dando la velocidad que toca. Sobre todo el tema de la mano izquierda y el tema de la mano derecha. Vamos a llegar hasta una parte donde mantiene la posición, ¿no? En este caso lo estamos tocando en Do, el tema está en Do mayor. Y vamos a ver lo de las dos manos. Entonces lentamente... ¿No? Podemos ver esa parte, que es la primera parte del tema, ¿sí? Como ven, está tocado sobre la escala de Do mayor, ¿sí? ¿Sí? Esa es la primera parte del tema. Después esta parte se repite y deriva en otra cosa. Pero vamos a ver lentamente la primera parte. Estamos en la escala de Do mayor, ¿no? Bajo 5 cuerdas, bajo de 4 también sirve. Y partimos del Do, que es el traste 15 de la cuerda 3, ¿no? Y empieza de esta forma. La primera parte, ¿eh? Vamos a ver la mano derecha. Yo esto lo que hago siempre es empezar con el dedo índice, con un ligado, y de esa forma me queda acomodada la mano, para seguir alternando los dedos. Y es el secreto para luego lograr velocidad. Entonces empiezo con el dedo índice, haciendo el ligado en el 2-4 y el Do-Re. Y empiezo otra vez. Es jodido para tocarlo rápido. Entonces, vamos a ir lento a esta parte. Es un tema hermoso, ¿eh? Eso hace mi, fa, sol, fa, mi, re bemol. Ahí hace una sequilla que hace el mi, la. ¿Sí? Ahí hace como una cejilla que ahí lo que viene es el barrido que hace mi, la, sol, fa, mi, re, do, si, mi, re, si, re, fa, ¿no? Re, si, re, sol, fa. La parte del final es... Vamos a ver la parte donde hace el barrido. ¿Eh?
Entonces, esto ante todo, yo sugiero al comienzo empezarlo con el dedo índice ligando y después alternamos todo y hacemos un barrido. Fíjese lentamente. La mano derecha. ¿Ves? Vamos a llegar hasta ahí. Que ya es un desafío llegar hasta ahí. Por esto va a ese tempo va. Entonces vamos a hacerlo lento con la variación. Recuerden que siempre va a tocar, el principio siempre se repite, se repite 2 veces, no siempre. Se repite para después desenlazar en otro tipo de frase. ¿Sí? Va a ser ahí es una nota que es el mi bemol. Esa es la salida. Entonces, tocamos las dos, que empiezan igual pero acaban en diferente. La primera. La segunda vuelta. De esto va el tema. Esto no es para principiantes, ¿no? Esto es para un nivel medio ya avanzado por el tema de la digitación. Pero es un desafío para el tema esto que te digo de la coordinación de las dos manos. Y esto puede servir, para calentar en lugar de estar haciendo ejercicios. Estar tocando una pieza. ¿Por qué tú lo puedes tocar en cualquier tonalidad? Esta frase, por el principio en cualquier tonalidad, por ejemplo en mi. Es jodido. Entonces, lo hacemos otra vez, lentamente, desde do. La segunda vuelta. Ahí hace la variación esa hace do, fa, mi, si, que sería, esto sería la re. ¿Sí? En do mayor. Entonces lo tocamos otra vez lento y recuerden lo de la mano derecha. Después si quieren avanzar podemos ver la otra parte del tema. Pero esta parte está muy buena porque para lo que es coordinación, diferentes tempos y que es muy parecida a la primera, pero la segunda es donde cambia un poco. Entonces, lento.
Esa parte, cuando hace el final, eso es lo que sigue. Entonces, amigos, lo hacemos lento. Nicola Paganini otra vez aquí en mi canal, porque vi que en el Capricho 24 ha tenido mucho éxito, tiene muchas visualizaciones y seguimos con Paganini. Y esta forma es para calentar motores. Podemos usar al gran Paganini para empezar a ver esta primer parte como un extracto del tema, lo que es para el calentamiento. Acuérdense que empezamos con el índice ligando. Ahora, si vosotros tenéis otro tipo de digitación que les puede servir, también es válido. Yo le digo cómo me va a mí, porque empiezo con el... ¿no? Para el... ¿no? Esa parte son jodidas. Bueno, espero que les guste esta sesión con Paganini que tenemos para calentamiento de la mano izquierda y derecha y coordinación, ¿sí? Es muy interesante. Un consejo que les doy es que cuando toquen este tipo de cosas, si les gusta tocar estas cosas velocistas y ya cerca de lo virtuoso, no meterse en el terreno de peña que toca este tipo de cosas que van a toda hostia, les sugiero que el bajo no tenga unas cuerdas muy gruesas porque se pone más duro para el tema de digitación de escalas y tal. Pueden usar un 0.40 y no 0.45, pero usar un 0.44, 0.43 o 0.40, para mí muy fino 0.40. Pero hay juegos de cuerdas o encordado de cuerdas, valga la redundancia, que tiene menos tensión, ¿sí? Pues si usa 0.45 ni hablar de 0.50 porque se torna muy duro el instrumento. Y sobre todo la acción del bajo que no sea muy alta, porque así tú puedes, ¿no?, hacer cosas un poco más fácilmente y no es tan duro el instrumento. Amigos, les deseo un excelente fin de semana. Les mando un abrazo inmenso. Sigan suscribiéndose a mi canal. No se olviden de activar la campanita para enterarse cuando vienen los vídeos. Y seguimos este Saturday Night con Paganini. Será hasta pronto, en movimiento y perpetuamente. Hasta pronto.